Imagina esto. Estás en una lujosa villa romana, mármol por todas partes, fuentes que brotan sin parar y un amo vestido con una túnica impecable. A su lado, un esclavo, cabizbajo, silencioso, obediente. Todo parece indicar que ese hombre lo puede todo. Puede golpearlo, sí. Puede venderlo también. Puede matarlo con impunidad. Detente ahí, porque aquí empieza lo que no te han contado. Durante siglos hemos repetido la idea de que los amos romanos tenían poder absoluto sobre sus esclavos. Y sí, el sistema esclavista en Roma era brutal, pero no tan ilimitado como crees. Lo que muchos ignoran y lo que rara vez muestran las películas es que incluso en el despiadado corazón del Imperio Romano existían líneas rojas, límites impuestos no por moral, sino por miedo, política o puro pragmatismo. Roma era muchas cosas, pero no estúpida. Sabía que si se dejaba al amo hacer todo lo que quisiera, el sistema podía desmoronarse. Así que empezó a colocar frenos, sí, frenos a la brutalidad. Porque si pensabas que el amo podía hacer lo que le diera la gana, agárrate, porque en esta historia descubrirás que hubo momentos en que incluso los esclavos tuvieron algo parecido a derechos. Y si quieres seguir desenterrando verdades incómodas de la historia, suscríbete ahora mismo. Lo que viene va a romperte más de un mito, y lo sabes, a medida que Roma crecía, también lo hacía su miedo a sí misma. Miles, sí, miles de esclavos habitaban las ciudades, trabajaban en los campos, en las minas, en los talleres y en las casas. Un simple levantamiento, una chispa, y todo ese sistema podía arder. Y los romanos lo sabían. Por eso, en pleno siglo I, comenzaron a aparecer leyes que limitaban el poder absoluto de los amos. La más famosa, la Lex Petronia, una ley que puede sonar menor, pero que fue un terremoto en su tiempo. ¿Qué decía? Que un amo no podía enviar a un esclavo a luchar contra fieras en el anfiteatro sin la autorización de un magistrado. ¿Y por qué esto era tan importante? Porque, aunque no lo creas, había amos que usaban la arena del circo como castigo privado. Te portabas mal y terminabas devorado por leones para diversión del pueblo. Pero con esta ley, por primera vez, el Estado intervino y dijo: no puedes usar a tus esclavos como carne de circo cuando quieras. Y aquí viene lo jugoso. Esta ley no fue por compasión, fue por miedo. Roma temía que los amos crueles acabaran generando rebeliones, como la de Espartaco, y quisieron poner una venda legal antes de que sangrara el sistema. Es decir, no lo hicieron por bondad, lo hicieron por control. Eso sí, esta no fue la única vez que Roma metió las manos en el fuego para evitar que se incendiara la casa. ¿Te imaginas a un esclavo testificando en un juicio o acusando a su propio amo de asesinato? Pues espera a la siguiente parte, porque lo que vas a escuchar parece sacado de una serie, pero ocurrió. En la antigua Roma, un esclavo no tenía voz, literalmente. No podía testificar en un juicio, a menos que fuera torturado. ¿Te parece una contradicción? Lo era, pero así era la lógica romana. Un esclavo, por su naturaleza inferior, no era digno de confianza, salvo que el dolor lo obligara a decir la verdad. Imagina la escena: un juicio por asesinato, corrupción o traición. El esclavo de la casa sabía lo que había pasado, quizá incluso había sido testigo directo. El problema es que su palabra, por sí sola, no valía. Pero si los jueces creían que podía tener información clave, el esclavo era llevado a la tortura para declarar. Solo bajo tormento sus palabras eran admitidas como prueba, una confesión arrancada entre gritos, sangre y lágrimas. Y aún así, válida. Ahora bien, había límites, aunque suene irónico. Por ejemplo, un amo no podía legalmente torturar a su esclavo solo porque sí, por un simple capricho.
Si quería obtener una confesión para usarla en juicio, debía acudir a una autoridad judicial. El Estado debía autorizar el castigo. Claro, esto no impedía que muchos dueños hicieran lo que quisieran en privado. Pero en teoría, el derecho romano trataba de evitar abusos tan evidentes. Y es que Roma era brutal, sí, pero también profundamente legalista. El orden debía mantenerse incluso en medio del dolor. Y cuando ese orden se rompía, cuando un esclavo era asesinado por su amo, entonces Roma hablaba. En la próxima parte te contaré lo que ocurría cuando un amo mataba a uno solo de sus esclavos y lo que pagaban los demás. Sí, los demás. Porque Roma tenía una forma muy especial y escalofriante de castigar ese crimen. Pocas leyes en la antigua Roma resultan tan impactantes como esta. Si un amo era asesinado por uno de sus esclavos, todos los esclavos de la casa podían ser ejecutados, sin importar si sabían algo, si participaron o incluso si intentaron impedir el crimen. Suena brutal, lo era. Pero para Roma, el principio era claro. Los esclavos formaban una unidad colectiva de responsabilidad. Y si uno rompía ese pacto, si atentaba contra su amo, todos eran sospechosos de haberlo permitido, de haber callado o de haber conspirado. El caso más famoso ocurrió en el año 61 d.C. El senador romano Lucio Pedanio II fue asesinado por uno de sus esclavos. La ley dictaba que los más de 400 esclavos de su domus debían morir. ¡400! Aunque muchos ciudadanos protestaron, el Senado romano no titubeó. La sentencia se cumplió. Roma había hablado. El orden debía prevalecer sobre la compasión. Esto no era un simple castigo, era una advertencia a todos los esclavos del imperio, a cada uno de los miles que vivían en sombras. Si tu amo muere por tu culpa, o por culpa de uno de los tuyos, no habrá escapatoria. Pero no todo era muerte y castigo. Porque en ciertos momentos los esclavos también podían alcanzar la libertad y con ella una vida completamente distinta. La pregunta es, ¿cómo se lograba eso? ¿Había esperanza más allá de las cadenas? En la siguiente parte te lo cuento, porque sí, en Roma incluso un esclavo podía soñar. Imagina pasar años, tal vez décadas, sirviendo en silencio, obedeciendo órdenes, soportando humillaciones, trabajando hasta el agotamiento. Y de pronto, un día, tu amo te llama y pronuncia las palabras que lo cambian todo. Eres libre. En la antigua Roma, esto no era solo un sueño, era una posibilidad real. La manumisión, es decir, la liberación voluntaria de un esclavo, era un mecanismo legal reconocido por el Estado romano, y aunque no todos tenían esa suerte, algunos lo lograban. Los motivos eran variados. Un amo podía liberar a un esclavo fiel por gratitud, por afecto, o incluso por motivos económicos o políticos. También existía la posibilidad de comprar la libertad. Si el esclavo lograba ahorrar lo suficiente, algo muy difícil, pero no imposible, podía negociar su emancipación. Una vez liberado, el liberto, así se llamaban los esclavos liberados, no se convertía automáticamente en ciudadano pleno, pero sí adquiría muchos derechos. Podía casarse legalmente, poseer propiedades, abrir negocios y, lo más importante, ya nadie podía venderlo, golpearlo o someterlo de nuevo. Eso sí, la libertad venía con sus propias cadenas invisibles. El liberto solía conservar obligaciones morales y sociales con su antiguo amo, que pasaba a ser su patrón. Tenía que respetarlo, ayudarlo en ciertos asuntos, y no podía enfrentarse a él públicamente. Y sin embargo, para muchos, eso era un precio que estaban dispuestos a pagar por caminar por las calles de Roma con la cabeza alta. Por tener, por fin, un nombre propio. Por dejar atrás la marca del hierro caliente y ser alguien. Pero
¿Qué pasaba con los hijos de esos libertos? ¿Podían ellos llegar aún más lejos? ¿Podía la sangre de un esclavo llegar al mismísimo Senado? En la siguiente parte, la historia da un giro sorprendente. Parece increíble, ¿verdad? Un hombre nacido en la esclavitud, liberado por su amo, empieza una nueva vida. Y su hijo, años después, entra en la política romana. Pero en Roma, lo impensable era posible. Los hijos de los liberti, los esclavos liberados, nacían libres. Esto significaba que ya no heredaban el estigma de la esclavitud. Podían tener una educación formal, formar parte del ejército, ejercer oficios libres e incluso, con tiempo, esfuerzo y algo de suerte, ocupar cargos públicos. Eso sí, Roma tenía sus límites. Aunque estos hijos libres podían votar y participar en la vida pública, había ciertas posiciones de gran prestigio, como el Senado o el consulado, vetadas para ellos durante generaciones. La sangre, por muy libre que fuera, aún arrastraba el eco del látigo. Pero eso no detuvo a muchos. Algunas familias de antiguos esclavos acumularon riqueza, prestigio y respeto. El apellido de un liberto podía llegar, con el tiempo, a codearse con los grandes nombres de Roma. Incluso el emperador Augusto confió en libertos y sus descendientes para ocupar puestos clave en su administración. Eran eficientes, leales y, sobre todo, agradecidos con el sistema que les dio una segunda vida. Y así, en un mundo brutal, en una sociedad de jerarquías feroces, Roma abría rendijas por las que algunos lograban ascender, no por bondad, sino porque el sistema necesitaba manos capaces, aunque hubieran sido esclavas. Ahora bien, no todos, los libertos, ni sus hijos corrían con la misma suerte. ¿Qué pasaba con los que se rebelaban? Con los esclavos que no esperaban la libertad, sino que intentaban arrebatarla por la fuerza? La historia que viene a continuación es oscura, violenta y real. Porque cuando los esclavos se alzaban, Roma respondía con fuego y hierro. Imagina esto: un atardecer cualquiera, en una villa romana, los esclavos dejan de obedecer. Un cuchillo escondido, una mirada cómplice, y de pronto, el caos. No fue frecuente, pero cuando ocurría, el imperio temblaba. Porque cuando los esclavos se rebelaban, Roma lo vivía como una amenaza directa a su orden, su economía y su orgullo. El caso más famoso, por supuesto, es el de Espartaco. Gladiador, esclavo, símbolo de la resistencia. Su rebelión, iniciada en el año 73 a.C., sacudió la península itálica durante 2 años. No fue una simple revuelta, fue una guerra. Cientos de esclavos armados, enfrentando legiones, quemando campos, liberando a otros. Y aunque al principio muchos romanos rieron ante la idea de que esclavos sin formación pudieran hacer tambalear un imperio, la risa se congeló cuando vieron ciudades enteras caer y legiones retirarse humilladas. La respuesta de Roma, implacable. Espartaco murió en combate, pero eso no fue suficiente. Crucificaron a 6.000 de sus seguidores a lo largo de la Vía Apia, un macabro mensaje visual, largo como una autopista, para que todos entendieran lo que pasaba cuando se rompían las cadenas sin permiso. Pero no fue la única rebelión. Sicilia, en Asia Menor, en Hispania, hubo alzamientos menores, muchos ahogados en sangre antes de que los historiadores pudieran registrarlos. ¿Por qué tanto miedo por parte de Roma? Porque sabían que, si los esclavos se organizaban de verdad, si dejaban de ser obedientes y sumisos, el corazón económico del imperio podía dejar de latir. Sin esclavos no había agricultura, ni minas, ni construcción, ni siquiera ciudades que funcionaran. Roma sin esclavos
Simplemente no era Roma, y sin embargo, tras cada rebelión, tras cada castigo brutal, Roma aprendía a reforzar su control. Más vigilancia, más leyes, más castigos ejemplares. Pero aquí viene el giro. Porque no todos los esclavos luchaban con espadas o cuchillos. Algunos eligieron otro camino, uno silencioso, sutil y a veces más eficaz. ¿Quieres saber cuál fue la forma más inesperada y a la vez más poderosa con la que un esclavo podía subvertir el sistema? Prepárate. Lo que viene no se enseña en los libros de historia. Puede que Espartaco empuñara una espada, pero muchos otros esclavos en Roma eligieron un arma mucho más peligrosa: su mente. Y es que entre los millones de esclavos que sostenían el imperio, había filósofos, médicos, arquitectos, poetas, contables, hombres y mujeres con una educación que a veces superaba a la de sus propios amos. ¿Y qué ocurría cuando el esclavo sabía más que su dueño? Se invertían los papeles, aunque no oficialmente. Muchos amos dependían absolutamente de estos esclavos cultos para llevar sus cuentas, educar a sus hijos, gestionar sus negocios e incluso escribir sus discursos. Y aquí viene lo interesante. Aunque seguían siendo esclavos, estos hombres y mujeres cultivados ganaban poder real dentro de la casa. Eran escuchados, influían decisiones. Algunos incluso acumulaban pequeñas fortunas personales administradas con cuidado. Era una forma de subversión silenciosa. No necesitaban rebelarse con violencia. Su influencia, su conocimiento, su utilidad les protegía más que una espada. Roma, en su afán por dominar, sin darse cuenta, creó un sistema que premiaba el talento, incluso en las sombras. Y algunos de estos esclavos inteligentes acabaron ganando su libertad e incluso una posición de respeto en la sociedad romana. Así que la gran paradoja: cuanto más controlaba Roma, más puertas abría sin querer. Porque ni siquiera el imperio más poderoso podía frenar una mente brillante, ni una lengua afilada. Y con esto cerramos este viaje por las cosas que los amos no podían o no se atrevían a hacer con sus esclavos. Si te ha sorprendido lo que has aprendido hoy, recuerda, la historia rara vez es como nos la contaron. En sus márgenes, entre cadenas y silencio, viven las verdades más humanas. Así que la próxima vez que pienses en la antigua Roma, no imagines solo mármol, estatuas y conquistas. Imagina las cocinas calientes donde un esclavo cocinaba sin tregua. Imagina la biblioteca donde uno leía más que su amo. Imagina los silencios en los que muchos resistían sin rebelarse, pero también sin rendirse. Porque aunque los esclavos no tenían voz en el Senado ni su nombre inscrito en monumentos, fueron los engranajes invisibles que mantuvieron girando a todo un imperio. Y quizá lo más sorprendente de todo es que, incluso dentro de un sistema brutal, los límites, aunque escasos, existían. Por miedo, por economía o por simple sentido común, el poder absoluto también tenía grietas por donde se filtraban historias humanas, gestos de compasión, rebeldías sutiles y la eterna verdad de que ningún imperio, por fuerte que sea, puede gobernar por completo el alma de quienes mantiene encadenados, porque incluso en Roma, incluso en la esclavitud, existían líneas que no se cruzaban.